e volver a chamar a calma, o sosiego e o sentidiño. Somos vulnerables, isto cada vez o temos máis claro, as cifras o demostran. A día de hoxe temos 6.298 casos activos, dos cales 10 están nas unidades de críticos, que é o mesmo dato que tiñamos onte, e 57 están en unidades de hospitalización, neste caso 4 pacientes máis que no día de onte. E, por suposto, seguir lamentando e recordando as 2.439 persoas galegas e galegos que faleceron dende o inicio da pandemia. A incidencia acumulada en Galicia é de 210,38 a 14 días. É un dos datos máis baixos de todo o Estado. E a incidencia acumulada a 7 é de 142,46. Hai concellos agora mesmo en Galicia que duplican este dato de media galega. Repito que é un dato bo se o comparamos co resto do Estado, pero é un dato francamente malo se comparamos con nos mesmos hai unha semana ou hai 2 semanas. Por lo tanto, temos que seguir insistindo nunha das ferramentas das que dispoñemos, que é a vacinación. O ritmo de vacinación é excelente. Ojalá tuéramos máis vacinas. O noso problema é que non temos máis. Non podemos vacinar a máis xente porque non temos vacinas para vacinalos. Bueno, cas que recibimos, os datos, como decía, son moi bons. Xa temos 1,5 millón de galegos e galegas que están inmunizados, 1.538.168 galegos xa teñen a pauta completa e hai outros 229.435 galegos que están no proceso de completala, xa recibiron a primeira e están pendientes da segunda. De novo, ojalá tuéramos todas as vacinas necesarias para poder poñelas todas. Somos, aínda así, os primeiros en cobertura de vacinación con pauta completa na población diana de máis de 40 anos. Agradecer unha vez máis e sumarnos, por suposto, a ese recoñecemento do Consello da Xunta con esa medalla de Galicia a campaña de vacinación, o dispositivo de vacinación en Galicia, que é o que permite conseguir estes datos tan altos. Pero, como decíamos, por outra banda, os positivos siguen a crecer, a incidencia acumulada se dispara. De momento, non os ingresos hospitalarios, pero hai que advertir que os ingresos hospitalarios non estén a subir non significa que as persoas agora infectadas non poden acabar nunha cama do hospital ou mesmo na UCI. A día de hoxe, despois de vemos os detalles, hai 5 persoas menores de 40 anos que precisan soporte vital avanzado, é dicir, están nas unidades de críticos. Este dato creo que é moi importante e temos que suliñalo, insistindo nesa idea de que os contaxiados de agora non acaban nas unidades de críticos. Sí, por desgracia, sí que acaban nas unidades de críticos. E, polo tanto, hai que seguir usando a outra ferramenta. Falaba da vacinación como a primeira ferramenta. A segunda ferramenta é cumprir as normas anti-COVID. Sabemos todos, xa despois de máis dun ano e medio, cales son as pautas de comportamento. Comenzaba falando de mascarilla, distancia e higiene de mans. Hai que seguir facendo eso. Todos, incluso os que xa están vacinados, pero especialmente aqueles que están preto da vacinación, pero aínda non a teñen. E, por suposto, os que teñen a primeira dose se están pendientes da segunda. Hai que cumprir as normas anti-COVID, decíamos, e tamén moi importante acudir aos cribados. Estamos facendo un despliegue de capacidade diagnóstica moi importante na Consellería de Sanidade e, lamentablemente, en algunhas ocasións, eso non se ve acompañado de unha adherencia das persoas que acudan a esa situación. Moi importante, como decíamos, insistir neste punto. Ben, como facemos sempre, a continuación a doutora Carmen Durán, directora xeral de Saúde Pública, vai trasladarlles a situación epidemiolóxica, falará tamén dos cribados e das variantes. Adiante, doutora Durán. Muchas gracias, conselleiro. Buenos días. Bueno, como comentaba el conselleiro, la situación epidemiológica en Galicia pues tiene una foto distinta a de la que hablábamos hace 2 o 3 semanas. De hecho, el número reproductivo instantáneo, que como saben indica el número de contagios originados por un caso activo, sigue por encima de 1 y bueno, alcanzando también, superando el límite de 1,5. Es decir, estamos en un momento ascendente de la curva. Y este ascenso de la curva se manifiesta con los indicadores que ustedes conocen y que nos evalúa la situación epidemiológica. El primero de ellos, que ha comentado anteriormente el consejero, es la incidencia acumulada. Galicia ha incrementado su incidencia acumulada
en 142 a 14 y en 142 a 7, perdón, a 7 días y en 210 a 14 días, que como saben es muy distinta de la que comentábamos hace una semana, que hablábamos de 59 a 7 días y de 91 a 14 días. Es innegable, por tanto, lo que comentábamos al principio del ascenso de esta curva. También es cierto que esta incidencia acumulada es prácticamente la mitad de la que tiene el conjunto de las comunidades autónomas de España. 142 a 14, repito, frente a 258 a 7 o 210 a 14 frente a 437. Es decir, como ven ustedes, es prácticamente la mitad. Esto mismo nos ocurre con el porcentaje de pruebas positivas. En este momento tenemos un porcentaje de positividad en nuestra comunidad del 6,09%. Es decir, estamos un punto por encima de ese 5% que marcaba la OMS para hablar de un buen control de un brote. A pesar de que está distante de los datos que estamos acostumbrados a manejar en Galicia, también es cierto que en el conjunto de España hablan de un 13,29 de positividad. Luego, nuevamente, nos situamos en menos de la mitad de los positivos que tiene el conjunto de España. Si seguimos abundando en los datos, bueno, les traigo como siempre la gráfica para que vean cómo vamos avanzando. Recuerdan ustedes que, bueno, este fue el pico que tuvimos en un momento dado, bajamos de manera sostenida, estuvimos aquí meseteando y ahora ya estamos subiendo y como ven, bueno, pues refleja fielmente cuál es la realidad de estos últimos días. Como les decía, si vamos a las áreas sanitarias, establecemos un umbral máximo y un umbral mínimo. El área sanitaria que tiene mayor incidencia acumulada a día de hoy es el área sanitaria de Ourense, que tiene una tasa de 278,5 a 7 días, lo cual y también se traduce en la mayor tasa 14 con 352. Y por el contrario, si hablamos de el área sanitaria que tiene pues una menor incidencia acumulada, estamos hablando de Ferrol. Ferrol está en 74 a 7 días y de 110 a 14 días. Estos serían los datos de Galicia y serían los datos por área sanitaria. Pero también vamos a hacer un desglose de dónde se están concentrando fundamentalmente los casos en nuestra comunidad. Y hablo de nuestra comunidad, pero es extensible a toda España, porque lo que estamos viendo es que se están desviando el número de casos positivos a la población más joven. No sé si van a poder alcanzar a ver esta gráfica, que es bastante, bueno, yo creo que es bastante útil para comprender que donde ven ustedes que sube más la curva es en la población de menor edad. De hecho, les voy a dar algunos datos para que ustedes lo tengan claro. Y sería Galicia, en este momento, en la población entre 12 y 19 años, estamos hablando de una incidencia acumulada a 14 días de 717. Y de 20 a 29 años estamos hablando de 782. En cambio, como ya pasamos al tramo de 30 a 39, bajamos a 298,7. Y si nos vamos al tramo de 60 a 69, hablamos de 58. Pero fíjense, si nos vamos al tramo de 70 a 79, hablamos de 31. Y ahora vayámonos del máximo al mínimo. Estamos hablando de que la población entre 20 y 29 años tiene una incidencia acumulada a 14 de 782. Y si nos vamos, insisto, por encima de 70 años, cae a 31. Luego es más que obvio que en este momento los casos se concentran en este grupo poblacional de menor edad. Nos puede parecer que tenemos unos datos muy elevados, que así son, de incidencia acumulada en esta población joven, pero si nuevamente hacemos este ejercicio comparativo con el resto de España, pues de 782 que tenemos de 20 a 29, en el conjunto de España están en 1.421. Nuevamente prácticamente nos doblan. Y si hablamos del grupo de 70 para arriba, que estaríamos en 31,41, en el conjunto de España serían en 56. Luego, fíjense que todos los datos son como imágenes especulares y que se van correspondiendo independientemente de cómo hagamos el corte. Insisto que nos preocupa fundamentalmente este grupo de población. También estamos pues haciendo un seguimiento muy intensivo de todas las variantes, porque saben que tenemos una capacidad de secuenciación bastante aceptable y en este momento estamos viendo que cada vez tenemos
menos circulación de la variante alfa, la que todos conocíamos antes como la variante británica, y sí que es cierto, bueno, pues que se está incrementando el porcentaje de circulación de la variante delta. De hecho, para que ustedes hagan una idea, en este momento estamos con 494 casos confirmados, 93 por secuenciación y 401 compatible con un patrón determinado que hay a través de PCR. Y esta realidad también se traslada a otras comunidades autónomas y entendemos que por ende también a toda España. Dicho esto, también es cierto que a pesar de que tenemos una incidencia acumulada que se ha incrementado sustancialmente en las últimas semanas, que tenemos además que esta incidencia acumulada fundamentalmente es en la población joven y que tenemos un porcentaje de positividad también mayor al que estamos acostumbrados, también es cierto que el impacto asistencial de momento es moderado, tanto el número de ingresos, como luego comentará el consejero, en hospitalización convencional, como los ingresos en las unidades de críticos, como los circuitos COVID de la urgencia. Luego teníamos muy claro, desde la Dirección General de Salud Pública, que el modelo que teníamos antes para establecer los umbrales, ¿no?, y para luego establecer las restricciones, teníamos que ajustarlo, porque nuestra realidad actual epidemiológica es distinta a la de antes de diciembre. Es distinta por varios motivos. En primer lugar, porque como ustedes saben, cada vez tenemos mayor población vacunada con 2 dosis. Y es evidente que no es lo mismo la situación que tenemos ahora que la que teníamos en diciembre cuando empezamos a vacunar, donde no había nadie con 2 dosis. Por otra parte, la población que está más afectada, que tiene mayor número de casos, más contagios, es la población joven. Ustedes también saben, porque ya llevamos mucho tiempo con esto, que la gravedad de la COVID, las complicaciones que tienen, suelen ir parejas a la edad de la población. Luego, la realidad también es distinta. Y por otra parte, el número de ingresos que se producen, tanto en unidades de críticos como en unidades de hospitalización, bueno, pues también es un perfil distinto. Luego, teníamos que ajustar el modelo a todas estas variables que les estoy diciendo. Y de esta manera hemos hecho un modelo distinto, que además va a ir cambiando día a día, porque vamos a estar muy pendientes de qué porcentaje de personas están hospitalizadas, qué porcentaje tenemos vacunado, cómo va cambiando el grupo etario, ¿no?, al que va afectando la COVID. Y en función de todos estos parámetros, diariamente vamos a hacer nuestros ajustes y vamos a tener un factor de corrección que vamos a aplicar a cada uno de los concellos. Y fruto de esta aplicación, de este factor de corrección a la incidencia acumulada, van a ser las restricciones que se van a aplicar. Insisto, va a ser un modelo dinámico, variable y que va a tener un factor de modulación principal, que va a ser cómo estemos a nivel asistencial. Va a mandar la asistencial en este momento. Si tuviésemos una incidencia acumulada que nos correspondería estar, imagínense ustedes, en el nivel medio, pero tenemos alguna alerta, ¿no?, algún semáforo rojo que nos indica que a nivel asistencial se complica la situación, va a ganar el nivel asistencial y va a variar y podemos aumentarle a otro nivel. Esto respecto a lo que hemos trabajado y que presentamos ayer en la comisión clínica y que se aprobó este nuevo modelo de ajuste, que insisto es dinámico y que día a día vamos a ir ajustándolo y trabajando en él. En lo que respecta a los cribados, como bien decía el consejero, seguimos con todas las medidas que consideramos y que están probadas desde un punto de vista científico que tienen valor para con la contención de esta pandemia. En primer lugar, la recomendación de las medidas no farmacológicas. Aunque ya lo dijo el consejero, yo creo que tenemos que seguir insistiendo. Siguen siendo las de siempre. Es ponernos la mascarilla, mantener la distancia de seguridad, intentar limitar los contactos sociales y realizar una buena higiene de manos. 4 medidas muy sencillas y que han demostrado contener no esta, sino otras muchas pandemias. En segundo lugar, seguimos vacunando a un ritmo muy importante, tan importante como el número de vacunas que llegan. Y bueno, los resultados ya los ha dado el consejero. Y en tercer lugar, tenemos, estamos intensificando los cribados y en esto darles 2 cifras. La primera cifra, la semana pasada, al final, convocamos a más de 41.000 personas para la realización de cribados. Acudieron el 41,8%, aunque no es la cifra óptima, sí que se ha incrementado respecto a semanas anteriores y se obtuvieron 323 positivos, un 2% aproximadamente, que es una cifra
bueno, pues que es una cifra importante para ser un cribado aleatorio poblacional. Y para la semana presente, de momento hay programadas, hay citadas 26.000 personas más, que es muy probable que se incremente, ¿no?, durante estos días. Bueno, también fundamentalmente dirigido a personas jóvenes entre 18 y 35 años, que es donde estamos viendo que tenemos mayor número de contagios. Nuevamente insistir en la necesidad de que se acuda a estos cribados, pues por un tema de responsabilidad y porque nos permite la detección precoz tanto de casos como de contactos, su aislamiento y también su cuarentena. Y por mi parte nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Durán. Bueno, con este modelo de axuste que se ten feito dos criterios e, sobre todo, a incidencia acumulada que comentaba a doutora Durán, como ela ben decía, tendo en conta fundamentalmente a ocupación hospitalaria, xa sexen unidades de críticos ou hospitalaria convencional, e tamén modulando polo número de doentes nos circuitos COVID de circuito respiratorio das urxencias. Como decía ela, asustáronse as incidencias que tiñamos a comunidade autónoma, realmente altas, a maioría delas, ou en algúns concellos especialmente altas, e, como decíamos, asustouse tendo en conta o que decíamos, que o patrón de comportamento ahora mesmo dos contaxios está nuns entornos distintos, decíamos, fundamentalmente, como xa dicimos a semana pasada, nos ámbitos máis nocturnos, fora da hostelería, nas rúas e nas plazas, que, por certo, quero agradecer especialmente a labor dos concellos e das forzas de cooperación do Estado este pasado fin de semana, que os datos parecen indicar que, efectivamente, esas agrupacións nesas zonas, en principio, prohibidas para facer botellón, pois conseguimos, entre todos, revertilas, especialmente, repito, agradecer o esforzo dos concellos nese sentido. Bueno, pois esta realidade que estábamos vendo levounos, como comentábamos, a asustar o modelo e modular esas intensidades. Con esas intensidades moduladas, atendendo a hospitalización e o resto de criterios que viñamos utilizando ata de agora, pero que ata de agora a hospitalización non pesaba tampouco, entre comillas, a conclusión a proposta que hoxe a Xunta de Galicia adopta, escoitado o Comité Clínico, concrétase nas seguintes niveles de restriccións nos concellos galegos. Por unha banda, hai un grupo de concellos que xa estaban en nivel alto e vanse manter dende a semana pasada, pese a este cambio de incidencia acumulada por un principio de prudencia e por manter unha certa continuidade respecto da semana pasada, e concellos que, a pesares desta revisión de incidencia acumulada, sigan estando en niveles aos que lle corresponde medidas de momento de nivel alto. Concretamente, falamos dos concellos de Ourense, de Barbadás, da Illa de Arousa, de Cambados, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa e o Barco de Valdeorras. Estes concellos, uns xa estaban en nivel alto e outros incorpórase, pese, repito, a que teñamos asustado a incidencia con esta nova interpretación. A pesar de eso, o alto grado de incidencia acumulada nestes concellos lévanos a mantelos en nivel alto ou propoñelos para nivel alto. Repito, Ourense, Barbadás, a Illa de Arousa, Cambados, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa e o Barco de Valdeorras. E, por outra banda, concellos que, con incidencias altas e moduladas por esta nova forma de interpretar as incidencias, correspóndelle restriccións de nivel medio. Concretamente, son os concellos de Culleredo, Porto do Son, o Carballiño, Sarria, a Pobra do Caramiñal, Marín, Pontevedra, Redondela, Vigo, Caldas de Reis, Salceda de Caselas e Boiro. Estes concellos hai que engadirlle tamén os concellos de Ribadavia, Sanxenxo e Pollo. E os digo ao final porque son concellos que van a estar con vigilancia especial, dado que están no límite do que poderíamos considerar nivel alto ou nivel medio. Por lo tanto, faremos, como sempre, un seguimento de todos os concellos, pero en particular destes tres, de cara a que, se hai que actualizarlos e pasalos a nivel alto, pois facelo o máis asiña posible. Repito, estes son os resultados da proposta que escoitou o Comité Clínico e que agora a Xunta de Galicia adopta.
repito, xa moduladas por esa corrección de incidencia que a doutora Durán explicou e que, bueno, pues, consensouse no comité clínico unha maneira de ter en conta a nova situación, repito, fundamentada en esa baixa de momento ocupación hospitalaria e tamén pois, das entradas nos circuitos de urxencias dos hospitales. No momento en que estes parámetros cambiaran, como ben decía a doutora Durán, adaptaríanse estas incidencias a esa nova realidade e nun extremo acabaríamos utilizando os criterios que tiñamos antes, que de incidencia sin modular. Confiamos en que a evolución siga sendo a que temos ahora adiante. É certo que os datos de outras comunidades autónomas unhas nos dicen que sí, pero outras nos dicen que non. E, bueno, como decíamos antes, vai ser un modelo de axuste dinámico que vai prácticamente cada semana a incorporar esa información nosa e a que, por suposto, teñamos do entorno. Completando a estas medidas propostas para os concellos, queremos destacar tamén unha fundamental. Como decíamos, o modelo de contaxio mudou. Os contaxios, como ben explicaba a doutora Durán, concéntranse nunha franxa de idade e nunha franxa de idade que ten unha serie de comportamentos tamén pois, moi característicos e que estamos a observar na evolución e na análisis dos gromos que facemos cada día e que onte en particular o fixemos sobre todo coas xefaturas territoriales. Non? O modelo de contaxio é xente nova, efectivamente, pero aquela xente nova que fai concentracións no ámbito social, na rúa, en domicilios, en grupos máis ou menos amplos e que despois acaban, pois, primeiro, contaxiándose eles e despois levando ese contaxio ao seu entorno familiar. Nese sentido, e para tratar de atallar esa situación, a que pusemos en marcha a semana pasada de precintar esas zonas conocidas das cidades onde se facían esas concentracións, vamos a engadir unha medida importante. Por unha banda, volver a limitar, damos un paso atrás, volvemos a limitar a 10 o grupo de persoas, en este caso non convivintes, que poden estar ocupando un espacio na hostelería, nas terrazas, no exterior. Volvemos a recuperar o número máximo de 10 nos exteriores da hostelería. E mantemos o número máximo de 6 nos interiores da hostelería. Isto figurará no decreto e será de obrigado cumplimento. Na mesma liña, vamos a trasladar á población, que facemos primeiro nesta roda de prensa e tamén no propio decreto, a recomendación de que no ámbito xeral e no ámbito privado se manteñan tamén estes grupos. É dicir, nos domicilios particulares non exceder de 10 persoas no exterior e de 6 no interior, pola vía pública non superar o número de 10 persoas que camiñen xuntas ou que estén xuntas, 6 nos interiores. Esta medida, de momento, mantense no ámbito da recomendación, pero, evidentemente, se a situación epidemiolóxica o suxire, daríamos o seguinte paso de facelo obligatorio en toda a comunidade autónoma, cos pasos administrativos correspondentes previos, por suposto. Unha medida importante que decimos, creo que o máis destacado desta semana, porque trata de atallar o principal foco do problema que temos ahora mismo. Pero, insistimos, son esas concentracións de xente nova en sitios non habilitados para elo, en horarios, ás veces non habilitados para elo, e, por desgracia, ata o pasado fin de semana, pois consumindo sustancias non permitidas tampouco. Unha medida importante, repito, para tratar de acotar este crecemento que nos trasladaba a doutora Durán e que, por suposto, nos preocupa e que compromete o proceso no que estamos ahora mesmo. Agradecer, repito, ese esforzo dos concellos, das policías locales e da Policía Autonómica da Garda Civil, que donde o pasado fin de semana incidiron precisamente nesta liña, en evitar, atallar estas reunións, estes grupos de xente máis nova que, como queda demostrado cos datos, se contaxia con alta probabilidade. Respecto ao ocio nocturno, tamén unha novedade, ainda que en este caso diferida uns días. A semana pasada tomamos unha decisión importante, creo que a das primeiras no Estado, de, en aqueles locales de ocio nocturno en concellos de nivel medio, exixir ou ben certificado de vacinación ou ben proba diagnóstica negativa. Este plantexamento vaise estender a todos os locales de ocio nocturno, pero vamos a dar un período de cadencia ata o vindeiro martes. Non será, temos que adaptar os nosos sistemas, especialmente os relacionados
coa posibilidade de contactar con nos a xente máis nova, que agora explicaremos con máis detalle, pero a partir do vindeiro martes será xa obligatorio en todos os locales de ocio nocturno. Neste caso, os concellos de nivel medio-baixo e nivel medio, que son, como saben, onde está permitido o ocio nocturno. Respecto ao tema de como mellorar os procesos de cribado, que son tan importantes en sí mesmos, pero que ademais agora son pois requisito para disfrutar do ocio nocturno, dese ocio nocturno seguro, polo que apostamos, pois estáse xa en algunhas áreas sanitarias promovendo o sistema de autocita, donde a persoa interesada, neste caso no rango de idade entre os 18 e os 30, 35 anos, entra nesa página web e autodeclárase como interesado en facer un cribado, actualiza os seus datos de paso citado. Non? Bueno, esta iniciativa xa está en marcha na área sanitaria de Ourense, tamén na de Vigo, e estenderase a outras áreas nos vindeiros días. Bueno, pois, entre isto e algunhas medidas de reforzo que estamos a plantexar, creemos que a partir do vindeiro martes vai ser máis fácil todavía, a pesar dos sistemas que temos ahora mesmo, que, repito, son os cribados masivos que fan as áreas sanitarias con ese 44% que comentaba a doutora Durán de adherencia, ou a opción de ter un cribado a través de PCR por saliva nas oficinas de farmacia, que tamén, insisto, como sempre, no agradecemento aos colexios oficiales de farmacia por axudarnos nese proceso tan ambicioso que tan bo resultado está dando e que agora pois, pode ser utilizado tamén para o ocio nocturno. Insistir nesa posibilidade a partir do vindeiro martes. Ben, voulle dar agora a palabra ao doutor Pedro Rascado, membro do Comité Clínico, como vostedes saben, que hoxe, ademais, acompáñanos aquí en presencia física e non en pantalla. Agradecerlle, como sempre, en este caso a él, pero a todos os membros do Comité Clínico, ese esforzo que fan inxente, que xa non sabemos a veces como calificalo e como agradecelo, a pesar do seu traballo ordinario nas súas unidades, as 35 persoas que, ademais de traballar cada momento no seu traballo ordinario, revisan os datos, analizan os modelos matemáticos que lles plantexamos, discuten pros, contras e, ademais, pois, ás veces sacan algo máis de tempo para acudir con nós aquí a trasladar a todos vostedes os resultados das deliberacións. Non? Agradecerlle, insisto, ao doutor Pedro Rascado e darlle a palabra. Adiante, Pedro. Gracias, consejero. Buenos días. Bueno, empiezo felicitando a todo el equipo, los equipos de vacunación que recordaron antes el consejero Durán, que van a recibir la medalla. Yo creo que muy merecida porque están haciendo un trabajo extraordinario, ¿no? Y la vacunación es lo que nos va a sacar de esta situación, entre otras cosas, ¿no? Bueno, no voy a insistir más en que la incidencia está aumentando, el número de casos es cada vez más alto y es una sensación que nos tiene que hacer estar preocupados y precavidos, ¿no? Es verdad que el perfil en estos momentos es completamente diferente que el que teníamos hace unos meses. Es un perfil de pacientes más jóvenes los que se están contagiando, en una manera de contagiarse diferente. Y bueno, y eso es lo que nos hace que modifiquemos los niveles de restricciones o cómo vamos a actuar para tomar esas decisiones sobre los diferentes niveles, ¿no? Porque sabemos, lo explicamos desde siempre, que las restricciones se toman fundamentalmente para proteger la salud pública, disminuir, evitar los fallecimientos y proteger los hospitales, ¿no? Y es verdad que en esta situación el riesgo de ingreso en hospitales de la población que se está afectando es menor, con lo cual hacemos esa modificación que explicó la doctora Durán. Pero yo quería insistir en un tema que, a pesar de esto, me parece importante, ¿no? Y es que aunque estemos hablando de que el riesgo para los hospitales es menor, yo quiero insistir en que el riesgo individual de cada uno de nosotros que nos contagiamos y que no están, sobre todo de los que no están vacunados, sigue siendo el mismo que hace unos meses. Cuando uno se contagia de COVID en julio del 2021 y no está vacunado, tiene el mismo riesgo de complicaciones que tenía en enero del 2021. Eso significa que la probabilidad de tener una complicación grave, acabar en la UCI o tener algo tan importante como el COVID crónico sigue siendo el mismo. Y eso afecta a cualquier edad. Afecta más a los mayores, pero también afecta a los jóvenes. Lo explicaba antes el consejero, tenemos en las unidades de cuidados intensivos población cada vez más joven en Galicia y fuera de Galicia. No tenemos más que mirar al resto de España y vemos que la edad está bajando y que
que hay población joven, sana, ingresada en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Eso significa que cualquiera que se contagie en este momento y que no esté vacunado sigue teniendo un riesgo de complicaciones, ¿no? Bueno, yo entiendo que la población joven, pues quizá sea más difícil que entienda esta situación y se sienta invulnerable, ¿no? Pero querría transmitirle dos cosas. Primero, que no es invulnerable, que tiene el riesgo. Y la otra cuestión es que yo creo que todos los que somos padres sabemos que tenemos que proteger a nuestros hijos y es lo que hacemos continuamente, ¿no? Los protegemos explicándoles lo que tienen que hacer cuando salen por la noche, les explicamos lo que tienen que beber y lo que no tienen que beber, cómo tienen que conducir, cómo se tienen que comportar para protegerlos. Y yo creo que ahora mismo tenemos que insistir también que tenemos que seguir protegiendo a nuestros hijos, porque aunque la situación es de menos riesgo, no es de riesgo cero. Y yo creo que en este momento en el que nos queda poco tiempo para salir de esta situación, pues no debemos correr riesgos de tener una complicación que se puede evitar, ¿no? Y es verdad que son las vacunas los que nos van a sacar de esa situación y las vacunas, cada vez tenemos más población vacunada, pero las vacunas también sabemos que no son eficaces al 100%. La vacuna no evita en el 100% de los casos que alguien se pueda contagiar y que alguien pueda tener una complicación. Por eso esta población joven que también se está contagiando, bueno, pues tiene el riesgo de transmitirle la enfermedad a sus padres que en algún caso no están vacunados o incluso a sus abuelos que están vacunados pero que al 100% no va a estar protegidos y si aumenta la incidencia y cuantos más gente haya enferma, más probable hay que se pueda contagiar a un vacunado, ¿no? Entonces, yo creo que debemos insistir en este tema, en que aunque el riesgo colectivo está disminuyendo, el riesgo individual sigue estando ahí, ¿no? Y en eso tenemos que trabajar. Y sabemos además dónde se producen los contagios, y no se producen igual que hace unas semanas o hace unos meses, ¿no? Los contagios se producen en situaciones en las que no somos cuidadosos con las medidas básicas, ¿no? Es cierto, hay muchas semanas me preguntan qué restricciones se tomaron, cómo van a cambiar las cosas, y yo lo primero que digo siempre es: vamos a pensar primero en hacer bien y ser estricto en las normas básicas, ¿no? Y las normas básicas son mascarilla, distancia, y lo explicaba muy bien el consejero, limitar los grupos, y lo estamos haciendo esta recomendación de que los grupos sean no más de 10 en el exterior, bueno, el mínimo posible, ¿no? Porque son esas situaciones en las que se producen los contagios, ¿no? Entonces tenemos que limitar estas situaciones en las que nos ponemos en riesgo de sacarnos la mascarilla, disminuir la distancia y estar en aglomeraciones o grandes grupos, ¿no? Y el otro pilar que es fundamental también para evitar la transmisión es que seamos capaces de diagnosticar todos los casos posibles, ¿no? Todos los casos tienen que estar diagnosticados para poder aislarlos y controlarlos, ¿no? Y es por eso tan importante esto que se está haciendo de aumentar la capacidad diagnóstica, aumentar los cribados, la importancia que tiene el hacer pruebas diagnósticas antes de participar en el ocio nocturno, como se está diciendo ahora. Yo creo que es fundamental y hago una vez más el llamamiento tanto a la población joven como a esos padres que antes recomendaba que tenemos que proteger a nuestros hijos, que insistamos en que hay que hacerse las pruebas, hay que acudir a los cribados. No podemos quedarnos en casa cuando nos llamen. Tenemos que diagnosticar a todos los casos posibles. Nos queda poco tiempo, quedan unas semanas, unos meses hasta que seamos capaces de vacunar a la mayoría de la población y esto lo dejemos atrás, pero no nos equivoquemos en estas pocas semanas o meses que nos quedan y no cometamos errores de los que después nos arrepentamos. No es muy sencillo, lo sabemos desde hace más de un año, desgraciadamente. Mascarilla, distancia, evitar las situaciones de riesgo. Con esto y avanzando a la campaña de vacunación vamos a salir adelante. Pero en este tiempo es fundamental esto que estamos diciendo, mantener la distancia, la mascarilla y evitar los grupos. Gracias, consejero. Moitas gracias, doctor Rascado, como sempre. Bueno, un par de datos sobre algúns aspectos relacionados, neste caso, coa vacinación, que ten que ver co sistema de autocita que empezou aí escasamente unha semana. Levamos registradas 4.706 autocitas que se distribuyen en 1.240 no caso dos Erasmus, que era unha das poblacións que tiñamos aberta autocita, Erasmus de universidades galegas, que daquelas que temos a información para poder abrir a autocita a elas,
Saben vostedes que os Erasmus ou outros estudiantes que van a salir fora que non son de universidades galegas, Erasmus de outras universidades diferentes das galegas e persoas de universidades galegas ou non galegas que vayan a ir fora, dende o pasado venres hai un cuestionario na página web donde a persona interesada declara esa situación, asunta os documentos correspondentes e, unha vez recibido aquí, se programa, si procede, pois a vacinación correspondente. Estou falando solamente dos Erasmus das universidades galegas que estaban nesa base de datos para poder recibir autocita, que eran en torno a 2.000 aproximadamente, pois hai 1.240 que se acolleron a súa cita. E do mesmo xeito, a autocita tamén se abría a persoas fora da campaña activa de vacinación, neste caso maiores, que eran maiores de 50 anos, pois xa levamos registradas 3.466 persoas maiores de 50 que por algún motivo non pudéramos darlle esa cita, ben porque non tiñamos o teléfono, ben porque despois de darlle varias citas non encaixaba a que el precisaba. O caso é que a través da autocita xa levamos 3.466 persoas que están registradas xa para a súa vacuna. Tamén algún dato do certificado digital de vacinación. Levamos 486.000 certificados xa xenerados. Insistir que o principal método de obtención do certificado é darse de alta en Sergas Móvil ou en eSaúde por defecto ou incluso en Pascovid a través do sistema correspondente que o estamos a facilitar nos puntos de vacinación. En ese caso, bueno, pois levamos a 407.499 certificados entregados nese contexto. Repito que a forma máis sinxela obtense no propio punto de vacinación e está en formato digital e hasta é ecolóxico, se me apuran. Por outra banda, abrimos tamén un par de alternativas, 3 concretamente. Por unha banda, obter o certificado en papel no centro de saúde, que é unha vía que está aberta xa dende 6 semanas e que non é o principal, como decimos, a nosa principal recomendación é obtela en formato digital, pero están disponibles no centro de saúde. Temos aberto tamén recentemente en unha nova colaboración con as oficinas de farmacia a obtención nas oficinas de farmacia, que ten que ser algo puntual e complementario para alguén que queda lonxe o centro de saúde ou que, bueno, polo motivo que fora no seu momento non obtuvo certificado, pero, repito, é algo complementario, non é a principal fuente de obtención dos certificados, é unha máis complementaria, insisto, e tamén, dende estes días pasados, podes obter o certificado chamando directamente a línea telefónica 900, donde unha vez identificados do xeito correspondente, nos remiten un enlace a ese certificado digital que tamén o podemos ter no móvil. Por suposto, temos que apostar por ese certificado en formato digital guardado no móvil e non en papel, que ademais, pois, en ocasión se pode perder e, dende logo, pois, ten un custe de producción ecolóxico non menor. En este caso, levamos a través da liña 900 xa casi 1.000 certificados pedidos deste xeito. Por tanto, insistir no certificado no punto de vacinación en formato digital a través de Pascovid ou Sergas Móvil, esa posibilidad de obtelo tamén agora co teléfono 900. Ben, rematamos o que é a rolda de prensa insistindo nesa novedade importante da limitación dos grupos a 10 no exterior e 6 no interior, obrigatorio no ámbito da hostelería e recomendación importante no resto de ámbitos, que decíamos que si a situación sigue empeorando, que é o que está a facer ahora mesmo, pois o estenderíamos a todos os ámbitos, os correspondentes pasos previos preceptivos. Falar dese agradecemento, ese recoñecemento aos concellos e ás forzas e grupos do Estado por o paso que demos entre todos, nos trasladando esa necesidade de precintar eses recintos que todos coñecemos e os concellos e as policías facendo efectivo que non se produciran eses botellóns, esas concentracións. O agradecemento ao ocio nocturno tamén por ser flexibles e adaptarse a ese requerimento das probas diagnósticas ou vacinación no caso dos concellos de nivel medio, que estenderemos nos vindeiros días tamén os de medio baixo. E, bueno, pois, insistir nestes concellos que, a pesares da modificación da incidencia acumulada coa fórmula consensuada no Comité Clínico e que é sensible a esta nova situación de hospitalización, a pesares desta reducción, hai concellos que o seu alto nivel de incidencia e, sobre todo, a previsión das vindeiras semanas nos obliga a poñer restriccións seguramente, ou casi con certeza, menores das que lle corresponderían
si hubiéramos aplicado o criterio que viñamos aplicando ata de agora, pero que, sin dúbida, temos que facer un esforzo con eles tamén, non? E especialmente eses 3 concellos, Ribadavia, Sensenso e Poio, que, aínda estando no nivel medio, pois están nunha situación crítica e vamos a estar facendo esa vigilancia especial. Pois, rematada a parte nosa, pois abrimos o período de preguntas. Moi bien, moitas gracias. Efectivamente, perdón por non decilo antes, a entrada en vigor destas propostas son, pois, como ven sendo habitual, na noite do venres ao sábado. Respecto a extensión do requerimento de probas diagnósticas ou vacinación no ocio nocturno nos concellos de nivel medio-baixo, estamos a pensar probablemente na noite do martes ou mércores, pero en todo caso o avisaremos con antelación suficiente para que todo o mundo o coñeza. Efectivamente, no comité clínico analízase todas as posibilidades e todas as opcións se comentan, non? Por unha banda, precisamente por comentalas todas, decidiuse comenzar con esta obrigatoriedade importante. Repito, é un paso atrás, hai que poñelo en valor que damos un paso atrás, limitando os grupos de 10 e 6 en exterior e interior respectivamente, pero, como decíamos antes, sin descartar que, si a situación se sigue mantendo, isto podería pasar a ser obligatorio en todos os ámbitos, non? Como xa foi. Serían 2 pasos atrás neste caso, non? Como decía, véronse todas as posibilidades, non descartamos, de feito, seguimos tendo o nivel máximo de restriccións para os concellos que, a pesar desta interpretación que fixemos, si seguirá aumentando en moitos casos, pois sempre está aí. De momento non hai ningún concello que, con esta nova interpretación, chegue a ese nivel, pero, por suposto, algún deles pode chegar aí. E, se chega, como sempre, habrá que tomar medidas de máis limitación, non? Respecto a Consello Territorial desta tarde, bueno, o que nos vai chegando do Ministerio é que as comunidades autónomas teñen ferramentas dabondo para adoptar medidas. De feito, bueno, pues as comunidades autónomas estamos a facer eso, porque, como saben, a nosa lei de saúde está recurrida no Constitucional, non a podemos utilizar, e o que estamos vendo das das comunidades é que a sorte de ir aos tribunais de xusticia pois é variada. Cousas que un tribunal está aceptando unha comunidade non acepta na contraria. E é un terreno tamén moi delicado. Por lo tanto, bueno, pues, veremos hoxe que di o Ministerio. Dende logo, non esperamos ningunha novedade nese sentido. Sería unha sorpresa agradable, pero unha sorpresa que o Ministerio adopte algunha medida ou poña algunha ferramenta adicional. O que está comentando é que temos as ferramentas habituales. Sí, perdón. Ben, nos, na estrategia de vacinación, primeiro, seguimos a estrategia que temos consensuada, donde ata de agora fala de vacinar por edade. E, ademais, estamos convencidos de que o máis importante é vacinar por edade, non? Temos, a día de hoxe, nos hospitales nosos, xente ingresada incluso algunha con unha primeira dose con pauta incompleta, xente nova, xente de 40 e poucos anos, non? Por tanto, creemos que é importantísimo seguir vacinando as persoas de máis idade porque son as que maior risco teñen. Evidentemente, unha persona de 22 anos ou de 27 tamén ten risco de acabar na UCI, pero todo apunta a que o risco, según vai subindo a idade, é maior. Dito isto, unha vez que rematamos o grupo de 30, tamén, de xeito coordinado coa Estrategia Nacional, valoraremos a posibilidade de abrir, seguir baixando por edade,
que seguramente, me anticipo, será o criterio fundamental, pero tamén abrir a posibilidade, como xa fixemos cos estudiantes, de algún xeito, cos estudiantes Erasmus e con estes outros que comentábamos antes, xa estamos facendo unha vacinación anticipada de xente máis nova. Pois probablemente decíamos que o sistema autocita queríamos probalo de xeito controlado, que non nos saturara os sistemas e que algo que está funcionando tamén como é a vacinación en Galicia, por querer abrilo non se nos fora a estropear, non? Bueno, fixemos esa proba, saliu francamente ben e poderemos ir avanzando en incorporar outros colectivos de menor idade, menor de 30, de xeito progresivo. Por lo tanto, sí está na nosa folla de ruta, pero non temos nin data, nin población específica que abriríamos neste caso. Seguimos mantendo, como decía, esa población de menos de 30 que ten necesidades, en este caso, educativas específicas. Sí, sí, sí. Moitas gracias. Respecto aos menores de 30, que falamos antes, por unha banda, existir que xa está aberta ahora mesmo para grupos moi concretos. Decíamos os Erasmus de Universidades Galegas e agora o resto de estudiantes. Como decíamos, estamos baraxando a posibilidade de ir abrindo progresivamente en paralelo coas campañas de vacinación que teñamos. A previsión, se me pregunta a previsión de empezar cos de 30, cos datos que temos ahora mesmo de chegada de vacinas estimado, e supoñendo que se cumplen, está no entorno de poder empezar nos primeiros días de agosto, entre o 9 de agosto aproximadamente, a data que temos de empezar de xeito ordenado. Si seguíramos por edade, ese grupo empezaría nos primeiros días de agosto a vacinación, digamos, seriada, con cita forzada. A vacinación nos grupos de máis edade, non? A ventaxa que ten a autocita, en principio, é que o que se apunta vai e non perdemos ocos de xente que non vai. Por lo tanto, xa estaba planificado que a autocita podería un pouco completar esa situación e segundo vayamos vendo que disminúe ese porcentaxe, pois terá máis sentido abrir a autocita. É certo que a porcentaxe aumentou un poquinho, ten os datos a doutora Durán que nos vai trasladar. Son datos muy preliminares porque llevamos todavía muy pocas personas vacunadas, pero estamos en torno al 75-78%. Dato muy similar a la población de entre 40 y 49.
Y les recuerdo que alcanzamos un 85% de vacunados de primera intención, es decir, que es posible que se remonte luego. Ahora estamos 75-78%. Perdón. Bueno, o certo é que estes datos que comentaba a doutora Durán do grupo 40-49 foron do mes de maio, xuño, sin período, bueno, máis ben xuño, sin período vacacional. Bueno, aquí hai varios factores. Por unha banda, as propias características das persoas que teñen pois, a súa ocupación, se pois, a veces, pois, por algún motivo non lle vai ben a data que lle damos, porque, por suposto, recomendamos que sí a utilicen. E logo, bueno, temos feitas bastantes repescas onde se consigue que a xente recupere e ahora mesmo, decía antes, que o grupo de maior de 50 tamén está pensado que, bueno, se están entrando por aí, non? Unha vez que rematemos o grupo 40-49, abriremos probablemente tamén autocita a este grupo para que aqueles que de algún xeito non puderon poida incorporarse por aí. A idea é un pouco seguir dando todas as posibilidades para que aquelas persoas que queren vacinarse pois, o podan facer. Non? Dende logo, a autocita é unha, pero tamén baixar na idade seguramente tamén o sexa. Non? Respecto ao tema de Mallorca, creo que xa están todos o segundo hotel, xa chegaron todos á Comunidade Autónoma de Galicia, están ben, polo que sabemos. Agradecemos neste sentido a colaboración que tuvemos co Goberno Balear no seguimento e tamén cos propios pais e os propios nenos pois na posibilidade de facer un seguimento que se fixo de xeito satisfactorio, sobre todo o importante que o resultado que están xa de volta e no seu sitio. Respecto preguntaba vostede a implicación destes brotes. Bueno, aí temos, como saben, este brote específico de xente que se cuarentenou ali, o brote de xente que viu naquel barco que trouxemos de volta para Galicia, que estuveron cuarentenados na súa casa, que tamén pues, evolucionaron todos ben, e logo están todos os casos coñecidos e non coñecidos que estuveron en Mallorca. En un momento falamos de en torno a 380 persoas, se recordar, con positivos vinculados a aquel brote de Mallorca. Ese é o dato que temos, bueno, iremos analizando, porque despois poden surgir todavía casos en segunda derivada, digamos, deses brotes que se va incorporando con información que fan, neste caso, as facturas territoriales. Non? Preguntaba vostede se o tema de 6 se extendía a todos os ámbitos, evidentemente, a todos os ámbitos que regulamos nós con noso decreto, se extenderá esta limitación de 10 no exterior e 6 no interior. E respecto aos concertos, tamén estamos valorando, neste caso, había un protocolo feito con Educación e Cultura que, bueno, por unha banda, ten as incidencias acumuladas de referencia, que vamos a utilizar as incidencias acumuladas correxidas, do mesmo xeito que utilizamos para os concellos, e que, bueno, actuaremos en base a esas incidencias correxidas. Non sendo descartable, aínda que non de xeito inmediato, non sendo descartable que en algúns concertos se poña tamén, igual que no ocio nocturno, a recomendación de poder facer probas diagnósticas ou certificado de vacinación. En todo caso, non está pechado este extremo, pero podería ser. Non, o protocolo dos concertos en principio non se modifica, o que sí vamos a utilizar é utilizar as incidencias asustadas, repito, o mesmo xeito que fixemos na valoración dos concellos no día de hoxe, non? Esa corrección da incidencia acumulada que facemos tendo en conta, como xa dixemos antes, a ocupación hospitalaria, a vamos a facer tamén no caso dos concertos ou de outro tipo de eventos, non? Unha modulación que, como xa dixemos, pode mudar a semana que ven en función de como evolucione esa hospitalización, pero bueno, faremos esa mesma corrección, sí. Sí, en principio, no nivel alto, efectivamente, non hai ocio nocturno, e os niveles de aforo que corresponden ao nivel alto son os mesmos que tiñamos anteriormente. Non descartamos unha evolución destos niveles de aforos en función tamén desta nova situación, deste novo paradigma dos contaxios, pero a día de hoxe seguimos mantendo o mesmo criterio que tiñamos ata agora. Bueno, o tema da contabilidade
en todos os concellos, pero en particular nos turísticos, é complexa. Nós temos unha forma de contar durante ano e medio, que creo ademais é a forma de contar que teñen todos os concellos, supoño que do Estado español, que por unha banda asociar os pacientes á súa tarxeta sanitaria. Estas veces nos ten producido algunha situación extraña de que unha persoa que vive nun concello ten ali o seu médico de cabeceira, ten o médico de cabeceira noutro concello. E entonces, cando esa persona é positiva, salta un positivo nun concello donde esa persona non está ali nunca. Bueno, isto é un defecto que ten o sistema, pero parecenos que o xeito máis adecuado de manexar os positivos é vinculados á tarxeta sanitaria e ao concello onde están. Dito isto, no ámbito das localidades costeiras, cando unha persona galega sale positiva estando en Sanxenxo, por exemplo, ese caso computa no seu concello de orixe. Evidentemente, é francamente difícil ou imposible ter un sistema que desconte en función do día do ano onde ese ciudadano está, donde computa esa incidencia. Porque pode estar hoxe en Sanxenxo, mañán voltar á súa casa. Entonces, hoxe o contamos en Sanxenxo e cando mañán voltes a casa, que facemos? O quitamos de Sanxenxo e poñemos no seu domicilio novo. É realmente complicado. E cando ven xente da fora da comunidade autónoma, estes casos hai que moitas veces facer un número de identificación sanitario específico, porque non o ten no caso de Galicia, e estes números, que se chaman NASI, créanse asociados á área sanitaria. Por lo tanto, os positivos nun concello turístico cóntanse, pero na área sanitaria. Bueno, son, repito, asustes que o sistema que levamos funcionando con el dende xa un ano e medio, que ten moitísimas bondades e funciona moi ben, así o demostrou a xestión da pandemia en Galicia, pero que en algún caso, como estes que comentamos, unha persona que, por exemplo, cada día este nun concello diferente, somos incapaces de asociar o positivo ao concello onde está cada día. Muchas gracias. Claro, yo creo que es una pregunta que es importante para complementar lo que ha dicho el consejero. Si bien es cierto que desde un punto de vista de contabilidad, desde un punto de vista estadístico, se computa una persona que viene de fuera del área sanitaria, también es cierto que las jefaturas territoriales en todo momento saben de la existencia de un brote con independencia de dónde sea esa persona. De hecho, se cataloga como, bueno, es un brote, pues se le denomina pues, o de Madrid, de Barcelona, se sabe de dónde está, es decir, si está en Sanxenxo también se conoce, se traza en el concello y esto da muchísima tranquilidad y da muchísima seguridad, porque con independencia de donde sea el ciudadano, la jefatura territorial en todo momento y por ende también esta Consellería de Sanidad, bueno, pues conoce cuál es el brote, cuál es su origen, cuáles son los contactos, de manera que se controla. O sea, en este sentido es importante aclarar. Una cosa es la estadística, que es muy importante también para tomar medidas, y otra cosa es que todos tenemos que tener claro que todos estos brotes se trazan, se conocen y se ponen todas las medidas con independencia de donde sea el ciudadano. Perdón, si me permites, isto é importante insistir no que decía a doutora Durán. Cando decimos que no comité clínico se analiza a incidencia acumulada, bruta, digamos, pero despois se matiza, non, coa situación asistencial que trasladan os gerentes das áreas, e en particular coa situación que trasladan as xefaturas territoriales, é precisamente en moitos casos estas situacións, non? Elas coñecen perfectamente onde se producen os brotes e coñecen as persoas, nome e apelidos, que é o seu traballo, de onde son, onde viven, e son as que moitas veces modulan, non? A veces un pode pensar que nun concello hai 10 casos, pero a xefatura territorial sabe que deses 10 casos, 3 son de persoas que non viven nese concello, e a mellor pode sorprender a toma dunha decisión que ten que ver con esta información subxetiva que decimos nós, non? Importante. En este caso, nos concellos turísticos pasa exactamente o mesmo. Sabemos perfectamente nos concellos canto máis pequenos, moito máis fácil, por suposto, si a situación epidemiolóxica é debida a persoas que viven no concello ou persoas que non están no concello. Importantísima esta labor e agradecela dende aquí, por suposto, e poñela en valor.
Sí, la incidencia tiene que ser siempre, tiene que ser uno de los factores más importantes a la hora de poner valores umbrales y, por lo tanto, luego restricciones. Porque la incidencia es la que nos dice el número de casos positivos que tenemos en cualquier comunidad o en cualquier concello. Pero si solamente tuviésemos en cuenta la incidencia, nos estaríamos perdiendo muchísima información que matiza esta incidencia acumulada. Y máxime ahora que estamos en un momento con un porcentaje, leí ahora, más de un 62% de la población gallega tiene 2 dosis, o cuando se concentra en un núcleo de población que a priori, bueno, pues tiene un porcentaje de hospitalización menor. Luego, ¿por qué factores lo vamos a ajustar? Siempre vamos a ajustar las restricciones con todos los indicadores que manejábamos antes, ahora un poco simplificados. Esta nueva, la incidencia acumulada la estamos ajustando por lo que llamamos el riesgo de hospitalización. Es un índice que se ajusta por riesgo de hospitalización, que tiene en cuenta a priori el porcentaje que se estima que vamos a tener de hospitalización y luego se va viendo diariamente si esto se ajusta a la realidad. Pero además las restricciones también estamos valorando el porcentaje de positivos que hay en cada concello. Pruebas positivas, no es lo mismo que tengamos un 3 que tengamos un 25% de pruebas positivas, ¿no? Y por otra parte, también se tiene en cuenta la trazabilidad de los casos. Esto siempre es muy importante remarcarlo. Como decía antes el consellero, no es lo mismo 20 casos, que es un brote familiar que conocemos, que están todos perfectamente trazados, que tener 20 casos desperdigados que no sabemos dónde está el origen. Entonces, estos serían, y luego, desde luego, en este momento yo creo que tiene que haber, como he dicho antes, un factor importantísimo que tiene que contar a la hora tanto de establecer valores umbrales como de tomar decisiones en las restricciones, que es cómo estamos asistencialmente. Entonces, no va a ser un factor modulador, sino que va a ser un factor determinante. Bueno, estaba aquí repasando os datos que temos. Hai de todo. Hai persoas que están con edades, estou vendo aquí unha paciente ingresada con 99 anos que está vacinada, está hospitalizada. Hai outra persona de 48 anos tamén vacinada. Outra de 73 que non estaba vacinada. En fin, hai un pouco o patrón que isto decíamos a semana pasada, hai tres tipos de persoas ingresadas de xeito xeral. Personas novas, e agora estou vendo aquí, neste caso en Galicia, unha persona de 38 anos, unha persona de 40 anos e unha persona de 30 anos ingresadas nas UCIs, estas sin vacinar, claramente. Persoas do rango de 40 a 60 anos, especialmente de 40 a 50, sin pauta completa todavía, que son contaxiados, están algún ingresado. E logo persoas de máis edade, coa pauta completa, a maioría, pero tamén algunhas sin pauta completa, que están, pois, máis, sobre todo pola súa comorbilidade, hospitalizados. Ese é o patrón estándar de casos. Moi ben, pois nada, como sempre, gracias polo vosso traballo. Sí. Bueno, eso, como decíamos, ese 500 que antes era o que marcaba o máximo, ahora non é 500, era un valor máis alto. Ningún concello con esa tasa corresida está nese valor, por lo tanto non hai ningún concello con nivel máximo. Este nivel umbral para os niveles máximos que decíamos antes, ou para nivel medio alto, ou para nivel medio ou para nivel alto, é un valor que iremos modulando en función da hospitalización. Cos datos que temos agora, o asuste que fixo Saúde Pública lévanos a un valor umbral donde antes era 2,50, agora é outro valor, bastante máis alto, evidentemente, pola situación hospitalaria, pero esta correlación cal é o valor umbral, pois a semana que ven pode cambiar se a hospitalización empeora e ao revés, se a hospitalización sigue así ou mellora, incluso podería subir. Pero vai ser, como decíamos antes, un sistema dinámico de traducción de incidencias reales a incidencias asustadas.
eu creo que vamos a quedarnos con que se incorporan estas situacións o que decíamos antes, se aplicáramos os datos que tiñamos, o modelo que tiñamos ata onte, unha parte importantísima dos concellos estarían en máximo ou en nivel alto. Eso sería aceitado? Bueno, cos números na man sí, pero dende logo non atendendo a dúas cuestións fundamentales. A porcentaxe de hospitalización que temos dos pacientes neses concellos, nin tampouco que esas medidas que tomaríamos nese caso seguramente atallarían o problema fundamental desa situación, que é o que estamos a explicar hoxe, explicaremos seguramente nos vindeiros días, non? Pois nada, moitas gracias, como sempre, quedamos a súa disposición. Gracias. Yeah.